Ojo con el modo reposo en PlayStation 5. A todos los usuarios nuevos que estén ahí cacharreando con estos nuevos jailbreaks que han salido. Hoy tenéis un montón de información en este vídeo que absorber para todos vosotros, todos los nuevos, todos los puretas. Antes de empezar con este vídeo, súper mega importante, como afiliado de Instant Gaming, podéis pasaros por aquí a hacer la compra de videojuegos siempre al mejor precio. Aquí tendréis los juegos que están por venir, las reservas, siempre van a salir aquí al mejor precio posible, campeones. Así como no, todas las suscripciones de Nintendo Switch Online, de Xbox, de PlayStation, tarjetas de saldo también disponibles, como no, al mejor precio. Y cuidado, ofertas semanales, las cuales, como veis, hay algunas que están bastante bien. Así que os recomiendo que pases por aquí de vez en cuando, ya que encontraréis juegos guapos y muy buenos juegos. El link siempre está en la descripción de todos mis vídeos, campeones. Ahora sí, lo primero, a la gente que se está adentrando en este nuevo jailbreak de PlayStation 5 que ha sido liberado hace cuestión de días. Y la cosa está avanzando pues bastante rápido, ¿no? Incluso hay gente de PlayStation 4 que me dice, pero bueno, PlayStation 4 tardábamos un montón en tener exploits y actualizaciones que mejoran la estabilidad. Y en Play 5 en cuestión de 2-3 días ha avanzado esto de 4.03 a 4.51 y además la tasa de éxito o el ratio a la hora de ejecutar dicho exploit, pues la verdad que está, ojo, ahora muy bien. ¿Vale? Ya no es eso que, joder, kernel panic. No. Funciona bastante bien. En ocasiones puntuales vas a seguir teniendo algún kernel panic, pero ya no es tan frustrante como ha sido al principio, el primer día, ¿no? Muy importante, gente. Para la gente nueva, si la consola la tenéis, no habéis tocado opciones, ojo, tendréis los ajustes automáticos de la actualización del software habilitados de forma automática. Eso significa que cuando la consola pues está en modo reposo, Mastodonte se va a descargar automáticamente la actualización última que encuentre disponible, si vuestra consola está conectada a internet, y ojo, os la va a endiñar. Es que he pensado en esto, ya que la consola mía se puso en modo reposo y tengo suerte de que tengo yo siempre estas opciones desactivadas, porque si no, habría perdido el jailbreak sin darme cuenta y de forma accidental. Así que desactivad las dos casillas. También si queréis aseguraros de cualquier historia, incluso en los datos de actualización de videojuegos, también hay dos opciones que si queréis opcionalmente, ojo, las podéis deshabilitar, las cuales yo tengo deshabilitadas, ya que esto pues lo hago de forma automática. Además en una consola que no está conectada ni a PC ni nada, pues realmente no me hace falta que me busque actualizaciones de juegos ni nada. Si quiero lo hago yo de forma manual y listo. Así que este punto, gente, tenedlo en cuenta, ¿vale? Otra cosa que es sumamente importante que sepáis es la instalación de videojuegos. Obviamente hasta el día de hoy no se pueden instalar videojuegos de forma gratuita de PlayStation 5, ya que no hay ninguna forma pues de hacer una copia de seguridad de los juegos que tú tienes físicos. O sea, no hay ningún payload todavía a día de hoy que pongas tú un juego físico y a través de un exploit o de inyectando pues alguna cosilla que se haga una copia desencriptada al USB para después convertirla a PKG y que se pueda compartir y que la podamos instalar todos. No, esto no existe. Lo que sí se pueden instalar son PKGs, obviamente, demos de videojuegos que vengan con licencia, actualizaciones de juegos de PlayStation 4, etcétera, ¿no? Eso viene bien en según qué casos. Si por ejemplo yo en este caso tengo el Call of Duty Ghost pues instalado en la consola, y si le doy a opciones para intentar bajarme la actualización, pues me dice que no, por algún motivo, ya sea porque estoy usando DNS, porque la consola directamente no está ni conectada a internet. Pues esto es súper útil, ya que si queremos bajarnos la actualización última de este juego, lo podemos hacer a través de este jailbreak, que eso normalmente tú no lo podrías hacer. Ahora sí, ¿vale? Lo que tienes que hacer es ir a la página de Orbis Patches, la cual esto almacena todas las actualizaciones de todos los juegos que hay en línea, o sea, en la base de datos de Sony PlayStation.
Y eso se baja a la actualización oficial del server. En este caso yo pues sé que mi juego es el CUSA 00025. Simplemente hay que poner ahí el title ID de vuestro videojuego o el nombre, siempre y cuando coincida con el ID, ¿no? Y nada, aquí encontraréis los últimos parches y simplemente le dais a descargar el paquete. ¿Vale? Una vez hecho esto, gente, es sumamente sencillo. Lo único que tenéis que hacer es pinchar un pendrive en vuestra computadora y, bueno, que esté formateado en exFAT preferiblemente para no tener ninguna limitación de archivos mayores a 4 GB como pasa en FAT32. Y simplemente arrastráis el PKG punto ahí a la raíz de vuestro USB en exFAT. Súper mega fácil. Cuando termine, lo único que tenéis que hacer es pincharlo, obviamente, en vuestra consola, gente, ya sea en el puerto frontal que tiene la consola o en los dos puertos que tiene la parte trasera. Y nada, ejecutar el exploit, que el exploit funciona ahora súper mega bien, ¿vale? Es simplemente, pues ya sabéis vosotros, teniendo las DNS puestas, ir a la guía de usuario, poner ahí la ID o el host, en este caso, alguna página de internet que conozcáis que funciona bien y tengan el host ahí actualizado. Yo os recomiendo que lo hagáis directamente vía localhost, ya que es lo mejor, te bajas el repositorio de Spectre, justo se actualice y no tienes que depender de nadie. Es lo mejor y además funciona muchísimo mejor y más fluido, con más poder que si utilizando una conexión alojada en un servidor malo, por ejemplo. Haciendo la tuya, tu anfitrión va a funcionar, ya lo digo yo, mejor. Es muy fácil. Lo ejecutas, con la estabilidad que tienes se ejecuta de primeras y luego nada, vas a Debug Settings, vas a Game, Package Installer, gente, y ahí os aparecerá lo que sería el PKG. Lo instaláis, como hemos hecho siempre en Play 4, os dejará instalarlo y se actualizará como estáis viendo en transferencias, os aparecerá pues ahí el juego que se está, bueno, la actualización en este caso, que se está instalando y nada, y una vez lo tengáis, verificáis el juego, le dais a opciones, información y veréis que está en la, por ejemplo en mi caso, la 1.21. Y esto es fundamental porque así, ojo, tu juego obtiene las mejoras y extras, en este caso tiene el modo extinción y todo, ya que el juego base pues le faltan muchas cosas, como yo que sé, mapas, trajes, cualquier cosa, armas nuevas. Si metiera otra actualización, pues tenéis el juego super full de Estambul. Y así que esto es, pues está muy bien que ahora podamos hacer esto en Play 5 y seguramente que se vendrán más cosas que ya os comentaré conforme vayan saliendo, ¿verdad? Una cosa que tenéis que tener súper mega claro, y he visto comentarios que me han preguntado sobre esto, es que claro, el hack está en la 403, en la 450 y en la 451 de momento que estoy grabando este vídeo. Y hay gente que está por debajo de estos firmwares y me preguntan cómo puedo actualizar, por ejemplo, a 403, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo que os mantengáis siempre en el firmware más bajo posible. De momento, como no se pueden instalar juegos de Play 5 y tal, no es que merezca mucho la pena. Pero si queréis, por cualquier motivo, actualizar vuestra consola de, yo que sé, 320 a 403, que no os recomendaría, pero si queréis hacerlo y empezar a cacharrar con el hack, se puede hacer. Lo único que tenéis que hacer es ir a la página de los firmwares que os muestro en pantalla, gente, que ahí es donde se publican básicamente todos los firmwares, y descargar el que queráis, 403, 450, 451. Muy importante, recomiendo que no actualicéis, ¿vale? O no os paséis de 403, de estos firmwares, no os superéis. Y nada, lo descargáis, gente. Pincharéis, como no, vuestra computadora, una vez más, un pendrive y lo formatearéis en FAT32, ¿vale? Dentro vais a crear una carpeta llamada en mayúsculas PS5. Y dentro de PS5, obviamente, vais a crear una carpeta llamada Update en mayúsculas. Y dentro de esa carpeta vamos a pasar el archivo de actualización que hemos descargado. Y como veis, fijaros en el nombre, tiene que ser siempre este, se tiene que llamar así, obligatoriamente. ¿De acuerdo? Y una vez se pase al USB, pues ya sabéis vosotros. Con la consola apagada, mastodontes, ya que esto se instala a través de modo seguro, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el botón de encendido hasta que escuchéis el segundo pitido. ¿Ok? Tarda como mucho unos 7 o 8 segunditos. Y nada, cuando escuchéis el segundo pitido, ¡pam!, levantáis el dedo. ¿Ok? Y en la consola obviamente os aparecerá la imagen de que por favor que conectes pues el mando con el cable. Y obviamente tendrás en la consola, en la parte posterior, tendrás el USB pinchado con la actualización. Y simplemente vais a la opción de actualización del software y os va a pedir que por favor conectéis, dependiendo del firmware que tengas, te va a pedir que pongas el mismo firmware o uno superior. Yo en este caso pongo el 450, pero obviamente no la voy a actualizar porque mi consola ya está en 450.
¿vale? Simplemente es que os mostrará esto y vosotros simplemente le daríais a aceptar o actualizar y seguir instrucciones en pantalla y literalmente ya habríais actualizado vuestra consola de forma segura, de forma offline. Correctamente, gente. Fácil, rápido y para todo el mundo. Esto le servirá a todo el mundo, ¿no? Así que nada, gente. Esto era la información que os quería transmitir. Y cuando tenga más cosillas que vayan saliendo, pues os la traeré como siempre con mucho gusto. Y nada, sobre todo, si os sirvió esta información, no dudéis en dejar un gran me gusta a este vídeo que apoya muchísimo y para que nosotros pues tengamos las ganas de seguir subiendo contenido de este tipo. Así que nada, espero que os haya gustado. Que tengáis un buen fin de semana, cracks, y nos vemos en el próximo vídeo.